Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de esa palabra, que nosotros resucitemos. O sea, que nosotros nos levantemos. Eso significa la palabra resurrección. Padre Celestial, estamos aquí porque necesitamos de ti. Porque nosotros declaramos nuestra necesidad de ti. Obra con poder con tu palabra, Señor. Resucítanos, levántanos, danos la vida. Que esa vida abunde, Señor. Que esa vida alumbre, Señor. Que esa vida sea usada con el propósito eterno. Eso es lo que vale la pena. Y ese es el gozo, Señor, de la vida eterna. Obra con poder. Ayúdanos, Jesús, para que sea tu Espíritu Santo obrando con poder, Señor, levantándonos. Gracias te damos por este tiempo y por esta palabra y por esta iglesia. Gracias te damos por esta congregación de santos, por tu Espíritu obrando en nosotros y llevándonos a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo le he contado, ¿no?, que hay un complot que se ha disfrazado de academia para desvirtuar los evangelios, para negar la palabra de Dios. Me encantó la forma como se dio el seminario, que por la mañana estábamos con el tema de exégesis, hermenéutica y homilética de Jesús. O sea, no se deje desviar por esas palabras, ¿no? Es simplemente cómo Jesús leyó, interpretó y enseñó las Escrituras. Cuando nosotros decimos interpretó, ya hay una deficiencia ahí, porque Jesús no interpreta las Escrituras. Jesús da a conocer las Escrituras.
Jesús revela las Escrituras, porque Él es Dios que se hizo carne. Él es el cumplimiento de las Escrituras. Él muestra lo que realmente dicen las Escrituras. Por la tarde, cuando Yamile y Jorge, a quienes quiero tanto, imagínense, Yamile y Jorge son dos personas súper ocupadas, además con todo el éxito en sus empresas y en sus negocios, ¿sí? Cada hora de ellos cuesta un montón de dinero. Y sin embargo, para ellos enseñar acerca de la Biblia se ha convertido en una pasión, tanto que son capaces de dejar su vida cotidiana para entregarnos, por ejemplo, pues 2 horas en una semana de 5 días para enseñar acerca de esto, ¿no? Y con todo el amor, con toda la dedicación, ellos estuvieron trabajando más de 3-4 meses en este material para poder traerlo a la iglesia. Pero nosotros podemos comprobar después también por la noche con el profesor Rubio, quien dejó saludos y dijo que está muy agradado de toda esa experiencia que ha tenido con la iglesia, impactado. Él estaba de ver una congregación de gente tan disímil, tan diferente en edades, en todo, y la gente, después de estar desde las 8 de la mañana recibiendo palabra, por la noche atenta. Ni siquiera en la universidad no se ve eso. En la universidad no se ve una atención, una disposición, la gente ahí tomando cada cosa que él estaba enseñando. Entonces estaba todo este tiempo que ha estado enseñando aquí, muy impactado de toda la actitud de la gente y de la iglesia y de la apertura de la gente para tener más conocimiento de Dios. Pero lo interesante era que en la mañana nosotros hablábamos de Jesús y por la tarde podíamos ver aspectos de historia, de cultura, que realmente lo único que muestran es eso, ¿no? Cómo Jesús, aunque él nació judío, nació en un tiempo específico, en una cultura específica, él trasciende todo eso porque es Dios. Esto que estamos leyendo en Juan dice ese complot que Juan es un evangelio tardío escrito por un gentil en el 130 después de Cristo, pero miren todos los datos que da Juan sin quererlo. Él no dijo, no, yo sé que me van a desmentir 20 siglos después un alemán me va a desmentir, entonces yo tengo que mostrar que es verdad lo que estoy diciendo. No, ese no es su propósito. Él solamente está hablando acerca de Jesús para mostrar que Él es el Cristo. Pero todo lo que está diciendo Juan son costumbres judías. Es el pensamiento judío, era lo que nos mostraba Yamile y Jorge. Si usted va a Jerusalén y va a Betania, dice ahí, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Después de las excavaciones arqueológicas, han encontrado, Jerusalén lo destaparon, porque quedó completamente cubierto, y Betania está más o menos a 15 estadios de Jerusalén. Usted entiende que ese dato no lo puede dar una persona que no haya vivido en la época de Jesús, que no haya estado ahí, que no haya sido testigo presencial. Una cosa también interesante de Juan es lo que nos está mostrando acerca de la relación que Jesús tiene con una familia común y corriente. Es la familia de Marta. Y fíjese que dije de Marta y dije no la familia de Lázaro, porque Jesús a quien más quiere es a Marta. No piense que es a María, es a Marta. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el versículo número 5 dice, llamaba Jesús ¿a quién? A Marta, a su hermana y a Lázaro. Entiende que Juan coloca en primer lugar ¿a quién? A Marta. En la costumbre judía siempre se nombra primero a los hombres y después a las mujeres. Pero aquí el evangelista hace el cambio para mostrar, y fíjese que no nombra a María. Uno pensaría, no, él amaba a María porque María era la que se posaba a sus pies a escuchar la palabra. No, él a quien más quiere es a Marta. Yo creo que por eso también la regañó, porque la quería tanto, ¿no? Que, ay, Marta, afanada y atribulada, tú no estás escogiendo lo mejor, esta mujer ha escogido lo mejor. Pero él amaba a esa familia en especial, tanto que para subir a morir a Jerusalén, él muere el viernes, el miércoles se queda antes en Betania, en la casa de ellos, pasando el último tiempo, tomando ahí chocolate con galletitas. Y es cuando María aprovechará para quebrar el frasco también y ungir los pies de Jesús. Uno se da cuenta, esta historia ocurre cotidianamente, pero es la historia eterna, es la historia de Dios, el Salvador. Y eso es lo que nos está impactando a nosotros de todas las Escrituras. Cómo Dios, eterno, absoluto, creador,
el que hizo los cielos y la tierra, vino y habitó entre nosotros como uno de nosotros. Se despojó de la deidad, de tal manera que él tuvo que caminar, le dio sueño, tuvo hambre, se relacionó. Cuando quisieron matarlo, se escondió, huyó de ellos. Sí, él podía decir, tiren las piedras que yo las detengo aquí con mi poder. No, no hizo eso, sino que se escondió y salió huyendo. Cada aspecto de Jesús tan humano, cada señal de poder tan divina, ¿sí? Y eso es lo que impacta acerca de la historia de Jesús. Y cómo esas palabras que están dadas en un lenguaje común, pero esas palabras 20 siglos después llegan a nosotros y nos traen. ¿Qué nos traen? ¿Qué es lo que nos trae? Lo que está hablando en esta porción, la resurrección y la vida. Dios es el Dios de la resurrección y la vida. Mire conmigo el Salmo 16. Salmo 16 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Mire, hay un problema. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, solamente estamos pensando, ¿cuándo? Después de la muerte. Pero ¿saben qué? Antes de conocerlo, yo no sé usted, mi vida estaba en el polvo. Antes de conocerlo, yo estaba en oscuridad. Antes de conocerlo, yo no sabía qué hacer con mi vida. Y yo le digo, en mi vida no estaba corriendo ningún desastre así, pero no tenía paz. Estaba muerto. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia habla, que nosotros estábamos muertos. Mire conmigo un momento Efesios, no pierda el Salmo 16. En ese ejercicio que estuvimos haciendo de entender cómo es que Jesús enseñó, dio a conocer, predicó la palabra y la leyó, nosotros aprendíamos que la Biblia habla en muchos niveles. Habla en un nivel presente, habla en un nivel futuro, habla en un nivel pasado, ¿sí? Y cuando nosotros estamos hablando que Él nos resucita, en primer lugar está hablando de esta vida. Es la resurrección de esta vida, de este momento. Por eso Él dice, yo soy la resurrección, ¿y qué? Si fuera la misma cosa, solamente hubiera dicho, yo soy la resurrección, y ya. Pero Él está hablando, yo soy la resurrección, ¿y qué? Y la vida. Dice en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida que juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Usted entiende que usted en este momento está resucitado? No piense solamente en la resurrección de la muerte física, sino que desde ya, ahora nosotros, los que hemos creído, los que hemos confiado, fuimos levantados espiritualmente. En este momento, usted tiene vida en su espíritu. Antes estaba muerto. ¿Sabía eso? ¿O está esperando solamente la resurrección de la muerte física? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin vida, en oscuridad, bajo la corriente de este mundo. Usted sabe que hay una corriente de este mundo, usted sabe que hay una moda. En otra versión, ¿cómo dice corriente de este mundo? En una versión actual, ¿qué palabras se utiliza para hablar de la corriente de este mundo? ¿De qué manera lo expresa? Es que este mundo tiene una corriente. Y el que opera detrás de la corriente de este mundo, ¿quién es?
Satanás. Por eso yo molesto tanto a los progre, ¿no? ¿Qué es el pensamiento progre? El pensamiento progre es el pensamiento que en este momento se está liderando, o sea, la moda. Yo lo llamo la moda. Porque ese pensamiento progre no es el pensamiento de hace 20 años, ni es el pensamiento de hace 40 años, ni es el pensamiento de hace 60 años. Pero entiendan, en el pensamiento del mundo de hace 60, 40, 20 o el de ahora, ¿quién está detrás? Dice la Escritura, el príncipe de este mundo. Y él, todo lo que está haciendo, todo lo que está elaborando, de la manera como está actuando, lo hace para que no sea quitado el velo de la gente. Mire un momento conmigo, Segunda de Corintios 4:4. Hay gente que yo estimo muchísimo, me cae bien, como Marta y como María y como Lázaro. Me cae bien por su corazón o por su pensamiento o por su estilo de vida. Dentro de esa gente que me cae bien, me da tanta tristeza que algunos han caído en el pensamiento progre y han sido llevados por esa corriente. Y entonces ellos ahora con una pseudointelectualidad tratan de cambiar el cristianismo. Tratan de meterse con la palabra de Dios. Tratan de decir, pues, lo que pasa es que Jesús no era tan progre. O peor todavía, ellos dicen, lo que pasa es que Jesús era progre y no lo sabía. Pero ese pensamiento progre es el que está llevando a nuestros hijos a una situación de una vida completamente líquida. Líquida es una vida sin sustento, sin trascendencia, un mundo donde el hombre se está gastando toda la existencia en la banalidad, en lo que no es. Y sí, dentro de ese pensamiento progre, pues claro que hay lugar para la religión, claro que uno puede jugar al cristianismo. Vamos a la iglesia y en la iglesia todos somos lindos y lo importante es el amor, no importa nada más. No es el mensaje de Jesús, no es la resurrección, no es salir de la muerte, no es salir de la corriente de este mundo, sino que lo importante es el amor y con base en el amor pues amemos a todos. Y todo el mundo está bien y nadie está mal y todo el pensamiento es válido, menos el que va contra el pensamiento progre. ¿Se da cuenta? Todo el pensamiento es válido, menos el que va contra el pensamiento progre. ¿Y sabe cuál es el pensamiento que va contra el pensamiento progre? El pensamiento de Jesús. Porque Él va desde siempre, Él va en contra de la corriente de este mundo. Por eso la palabra iglesia significa los que salen afuera. Ek es llamados y klesos es llamado, y ek es afuera. Los llamados afuera, ¿afuera de qué? De la corriente de este mundo. ¿Afuera de qué? Afuera de las tinieblas. ¿Afuera de qué? Afuera de la muerte. Un joven de la iglesia, muy joven, estaba entrando en la adolescencia y entonces con muchos conflictos en su vida personal, en su vida íntima. Y entonces le dijo a los papás, mire, yo estoy tomando unas opciones de que voy a vivir la vida de esta manera y de esta manera. Y entonces los papás, pues claro, usted no sabe a un papá lo que le duelen los hijos, ¿no? Estamos viviendo el último tiempo, dice la Biblia, llegará el día en que los que no han tenido hijos dirán que bienaventurados. Y entonces yo le dije, tráelo para que yo quiero hablar con él. Y empezamos a hablar, entonces me dijo, no, lo que pasa es que yo he desarrollado mi pensamiento y entonces esa es mi manera de pensar y yo creo que esa es la forma correcta de llevar la existencia. Y entonces le dije, ¿tú sabes que ese pensamiento no es tuyo? ¿Tú sabes que te están manipulando? Te la pasas viendo internet, ¿cierto? En videos, ¿cierto? Y me dijo, sí, yo no sé mucho de los artistas modernos. Pero le dije, ven, te voy a mostrar un video de Katy Perry. Katy Perry era una niña linda que en Disney hacía de niña linda, pero después se volvió cantante y después terminó siendo un instrumento de los Illuminati. Pero una cosa horrorosa, y entonces yo le mostré un concierto, le dije, ven y te muestro este concierto, mira lo que se está moviendo. Banalidad, homosexualismo, perdición, drogas, licor, perdición. Pero fuera de eso le dije, ¿y sabes cómo está en este momento Katy Perry? Perdida, deseando suicidarse.
Y entonces él se quedó pues impactado, ¿no? Le dije, ¿entiendes que ese no es un pensamiento tuyo? ¿Entiendes que estás siendo arrastrado, guiado, engañado como un tonto, pensando que el pensamiento progre es el pensamiento propio, pero no son sino esclavos de la corriente de este mundo? Trabaje harto para que se pueda comprar el último celular. No piensen más. Trabaje harto para que pueda comer en los buenos restaurantes. No piense más. Trabaje harto para que pueda viajar. No piense más. Pero en ese trabajar harto, ¿sabe que se le está yendo? La vida. La vida. No lo dejan pensar. Lo hacen correr. Y lo meten en un tipo de vida, en un estilo de vida, que ese estilo de vida no lo deja buscar a Dios. Esa es la corriente de este mundo. Y entonces, claro, el muchacho dijo, sí, es verdad, no es mi pensamiento. Le dije, pero sabes que además de eso, creo que hay algo espiritual. Y empezamos a orar, y de este chiquito salieron 3 demonios. ¿Entiende cómo actúa? Satanás no juega pasito. No, él va con todo, lo ataca con todo, busca cómo abrir, y claro, se aprovecha, ¿no?, de que las papás tienen conflictos y de que hay un problema económico en la casa y que por el problema económico el papá y la mamá empiezan a pelear, y entonces como están peleando, entonces yo voy a huir de esta situación de mi casa, y él va y se encierra, y el único que me entiende es el computador, y entonces prende el computador. Bueno, ya no prende el computador, ya no se prende el computador, estoy hablando de otro siglo. Se prende el celular. Y en el celular entonces, el mundo le dice, ¿sabes qué? Progre, yo sí te entiendo. Y le vende una idea. ¿Usted entiende por qué los hogares tienen que ser firmes espiritualmente hablando por beneficiar a sus hijos? Usted sabe que si llega una crisis familiar, usted tiene que ver eso espiritualmente y no puede dejarse trastabillar. Que el papá y la esposa tienen que ser solidarios y estar juntos, porque eso lo va a utilizar el enemigo para que peleen, y si pelean lo utiliza el enemigo para dañar el corazón de los hijos, y si logra dañar el corazón de los hijos, se meterá para que los hijos terminen en drogas. Eso es espiritual, todo es físico, todo es espiritual, todo es del alma. El hombre no se puede separar. Si nosotros pudiéramos ver más allá, ver espiritualmente todos los asuntos, entonces nosotros nos pararíamos espiritualmente y actuaríamos espiritualmente. Y seríamos capaces de vencer cosas tan tontas como el orgullo, como la falta de perdón, como superar los problemas económicos, por amor ¿a qué? En primer lugar a mi espíritu, y en segundo lugar al espíritu de los que amamos, de nuestra pareja y de nuestros hijos y de nuestra familia. Y del mundo que está perdido. Sepa cómo está actuando el mundo. Dice ahí en 2 Corintios 4:4, en los cuales ¿qué? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe qué hace para que la gente, para cegar el entendimiento? Hace que se predique otras cosas, y hace que la gente se predique a sí misma y que empiecen a hablar cosas es de los hombres, de mi abuelito y de mi abuelita y del programa de televisión que yo vi y de cómo ser positivo, y míreme a mí que yo soy bastante disciplinado y no diga malas palabras. Eso está dentro del pensamiento progre. O sea, el pensamiento progre es: hagamos una sociedad linda, hagamos la sociedad del arco iris, de los ositos cariñositos. ¿Usted sabe que detrás de todo eso se mueve toda la corriente de este mundo? Y entonces dice por eso Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por eso lo importante, lo que puede desbaratar todo ese pensamiento progre, todas las obras de Satanás, no es predicar acerca de la familia, es predicar acerca de ¿quién? De Jesucristo. Y si usted a sus hijos no les enseña cómo amar a Dios, cómo vivir para Dios, no hay nada que hacer. No, yo no voy a dejar que él tome su propia decisión, sí, pero entonces ¿por qué lo obliga a comer? ¿Por qué lo obliga a bañarse? ¿Por qué lo obliga a bañarse los dientes? ¿Por qué lo obliga a ir al colegio? En eso sí lo obliga. En las cosas de este mundo sí se impone, pero en las cosas espirituales, que él tome su propia decisión. No, viejo, un niño todavía no puede tomar sus propias decisiones.
Un adolescente hasta ahora está aprendiendo a tomar sus propias decisiones, por eso no se le puede soltar toda la vida al adolescente. Toca empezar a ver, muestre responsabilidad y en la medida que le muestre la responsabilidad le dejamos llevar la vida. Pero si no, viejo, me toca tratarlo como niño. Si es adulto, lo trato como adulto, pero si es niño, pues me toca tratarlo como niño. ¿Qué quiere? ¿Que vuelva y le dé pao en la colita, viejo? ¡No, yo ya crecí! No, bien, se da cuenta que no ha crecido, viejo. ¿Se da cuenta? Sí, hay niños de 30 años que están haciéndole pataleta a los papás todavía. Bueno, el Dios, ¿usted entiende lo que se mueve? El Dios de este siglo, ¿qué? Cega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces la gente permanezca, ¿qué? En tinieblas, en oscuridad, en muerte, alejados de Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos resucitó a nosotros. O sea, nos sacó de este sistema. Nos sacó de estas tinieblas. Nos sacó a su luz admirable. ¿Para qué? Para que ahora vivamos para Él. La mayoría de la gente no sabe que está muerta espiritualmente. Yo conozco gente que ha venido a la iglesia después de estar 10 años en otras iglesias. Y entonces yo digo, ¿usted sabe que está muerto espiritual? Yo no sabía que había vida en el espíritu. Yo pensaba que eso hablaba era de la resurrección de la carne. Ojo, ni siquiera la carne es lo que va a resucitar. Mire conmigo 1 Corintios 15, versículo 49 y 50. Bueno, hasta el 52. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿La sangre y la carne van a heredar el reino de Dios? No. De modo que no importa si a usted lo creman, si a usted lo entierran, si a usted lo dejan colgado de un madero, no importa. Porque lo que se va a levantar no es la carne física. Lo que se va a levantar es la personalidad. Y a esa personalidad, dice la Escritura, lea en la casa 1 Corintios 15, va a ser revestida de un cuerpo espiritual, va a tener un cuerpo nuevo. Con ese cuerpo usted, fíjese que dije la personalidad, o sea, su espíritu y su alma. Nosotros no podemos separar esto. Para que un ser humano sea personalidad completa necesita cuerpo, alma y espíritu. Esa es la forma como está concebido el ser en la revelación de Dios. Pero no se habla de tres, no, es uno. Y de ese ser, lo que vuelve al polvo de la tierra, ¿qué es? La carne. Esa carne no se va a volver a levantar. La carne fue tomada del polvo de la tierra y va a volver a la tierra. ¿Y qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a pasar con este universo? Se recogerá, se envolverá y será lanzado al lago de fuego para la muerte segunda o la muerte eterna. Pero los que hayan alcanzado la vida espiritual participarán de la resurrección, ojo, para vida. Y los que hicieron lo malo participarán de la resurrección para muerte. Muerte no es dejar de existir. Muerte es existencia separado de Dios. Mire conmigo Juan capítulo 5, versículo 27 al 29. ¿Qué va a pasar cuando muramos? No sabemos. Por eso Marvel sacó el disco, ¿no? ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van? Pero pues obvio porque Marvel no había leído las escrituras. Pero nosotros con esas dudas estamos como mal. Porque si de algo está hablando el mensaje del Evangelio, es de la vida, de la resurrección. ¿Qué pasa con la muerte? No sabemos. ¿Cómo que no sabemos? Por eso los que no tienen la fe, ¿qué hacen cuando muere una persona físicamente? Lloran desconsoladamente. Fíjese que dije desconsoladamente, porque los que tenemos bien el espíritu también lloramos, pero ya no lloramos desconsoladamente, porque entendemos. Si a uno se le pierde un esfero, entonces le da rabia, ¿no? Le da tristeza. Ay, me lo regaló mi abuelita, mi esfero. Pero uno sabe que uno puede reponerlo, entonces dice, no importa, la vida es más que un esfero.
Cuando uno conoce de la resurrección de la carne, de los muertos, entonces uno dice, ay, murió, pero no importa, yo lo voy a ver después. Y ya pasó ese dolor, ese duelo. Si usted tiene un luto excesivo, déjame decirle, hay dos problemas. O lo está fregando un demonio, o usted no ha entendido, usted no ha nacido de nuevo. Claro que tenemos un luto, pero nunca es un luto excesivo. Y claro que nosotros tenemos temor a la enfermedad, pero no es un temor excesivo. Y claro que tenemos, bueno, yo tengo que serle sincero, yo no le temo a la muerte. No le tememos. ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Si nosotros hemos vencido a la muerte en Cristo, ya no tenemos a la muerte. Usted sabe lo que más teme el mundo, lo que más teme el mundo es la muerte. Y por ese temor a la muerte están, dice en el libro de Hebreos, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque no ve que si solamente existe esta vida, ¿dónde hay que gastarse todos los chavos? Pues en esta vida. Esa es la filosofía de la niña tuta. En mi época había un programa de televisión que se llama Romeo y Buceta. Y había una nena que se llamaba la nena tuta. Y ella decía, ay mija, ay amiga, vida no hay sino una y hay que gozarla. No, nena tuta, no hay más, no hay una vida, hay una vida eterna. Y hay vida física y hay vida espiritual. Y lo que hagamos en la vida física dependerá nuestra existencia eterna. Esa es la vida de fe. Eso es lo que nosotros predicamos. De eso vino a hablarnos Jesucristo claramente. Dice en Juan capítulo 5, desde el 26, dice, bueno, desde el 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Ahí está hablando de los muertos físicos o de los muertos espirituales. Ahí está hablando de los muertos espirituales. ¿A usted no le parece impactante que por una palabra de un hombre de hace 2000 años, usted haya cambiado toda su vida? Todo el sentido de si no le ha pasado, pues sépalo, eso es lo que estamos buscando. Que todo el sentido de su existencia, pero es una existencia vana, vacía, sin sentido, en tinieblas, en oscuridad, no importa lo que esté sucediendo en su vida. Gracias a Dios que las tragedias nos hacen mirar a Dios. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ¿sabe qué? Doy gracias que eso haya ocurrido. ¿Qué? Que Lázaro haya muerto. Y, ay Señor, pero ¿cómo este momento tan triste? Y tú diciendo es que me alegro que esto haya pasado. ¿Pero por qué? Dice, porque ustedes van a creer, porque ustedes van a poder entender. Es que claro, las tragedias nos llevan pero no todo el mundo ha llegado al Señor por las tragedias. Algunos simplemente por entender, oiga, esta vida no tiene sentido. Esta vida física, esta vida intelectual, esta vida del alma realmente no tiene sentido. Estamos buscando. Eso es el resumen del libro de Eclesiastés. ¿Sabe qué? Debajo del sol todo es vanidad de vanidades. Y es increíble, las personas que han logrado sus picos en diferentes áreas, no, yo logré todo el amor. Brigitte Bardot. Y después ya dice, no, ¿sabe qué? Vanidad de vanidades. Una persona logra todo su éxito empresarial, Bill Gates. Y después, ¿sabe qué? Coge la empresa y la deja botada y dice, ¿sabe qué? Vanidad de vanidades. Y una persona logra todo el dinero del mundo. Y después dice, no, ¿sabe qué? Vanidad de vanidades. Todo. Y una persona logra toda la intelectualidad del mundo. Y después dice, ¿sabe qué? Vanidad de vanidades. Pero cuando uno conoce de la vida espiritual, entonces tiene sentido el amor y los recursos y la sabiduría y todas las herramientas. Porque uno empieza a usar toda la existencia para lo único que tiene sentido. Porque ha llegado ¿qué? La vida. El vacío se va, la incertidumbre se va, las tinieblas se va, el temor se va. El desazón, todo lo que es la comida del diablo, ya es cambiada por hojuelas de miel, como dicen el maná que bajó del cielo. Ahora esta existencia tiene tanto, ¿quiere decir que los problemas físicos pasan? No pasan, porque estamos en la carne, estamos en el mundo, estamos viviendo, pero inclusive los problemas de la carne, del alma,
se conviertan en instrumentos de justicia para hacer la voluntad de Dios. Y uno puede decir, ay, gracias por ese malvado que me puso zancadilla. Gracias por esos sinvergüenzas que hicieron mal contra mí. Bendícelo, Señor, qué bueno que hicieron todo eso. No podemos sino bendecir. ¿Por qué? Porque aún los desiertos se convierten en fuentes de vida. Cada circunstancia, ¿sabe qué dice uno? Me alegro mucho que haya muerto Lázaro. Me alegro mucho. Esta desgracia, ¿cuánto me alegro? Porque Dios está obrando. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿De qué está hablando ahí? ¿De la muerte física o de la muerte espiritual? Ahí está hablando de la física. Antes estaba hablando de la espiritual, ahora está hablando de la física. Cuando dice que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo y los que la oyeren vivirán, está hablando de la muerte espiritual. Pero cuando está hablando, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, está hablando de la muerte física. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. ¿Se da cuenta que todos van a tener existencia eterna? Ojo, no dije vida. Unos van a estar con la existencia eterna, con la vida, y otros tendrán existencia eterna con la muerte, o sea, separados de Dios, porque Dios es el dador de la vida. Vida es estar con Dios. ¿No ve que en las canciones de los románticos tratan de emular eso? Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Ojalá nosotros anheláramos de esa manera a Dios, ¿no? Ojalá nosotros deseáramos eso. Porque sí, Dios nos devuelve eso. Dios nos devuelve el sentido de la existencia. Dios nos da el aire espiritual, la respiración espiritual. Dios nos da el amor. O sea, que es lo bueno, que Dios no nos rompe el corazón. Sí, Dios no juega con nosotros. Dios no nos manosea el corazón. Sino que al contrario, Él nos da vida y vida en abundancia. Estamos leyendo el Salmo, ¿no? No hemos salido del Salmo. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¿Saben por qué? No es porque Dios sea un Dios que no le gusta que le tengan competencia. Lo que pasa es que solamente en Él hay vida. Ningún otro Dios puede dar la vida. Por eso sabemos que el Hijo es Dios, porque el Padre le da al Hijo el hecho de tener vida en sí mismo, estando en la condición de hombre. A otro no le da su gloria. ¿Se acuerda de la gloria? ¿Se acuerda de la luz? A otro no se la da, pero se la da al Hijo. ¿Por qué? Porque Él y el Padre uno son. Y por eso las palabras del Hijo, aunque están dadas en palabras humanas, aunque están dadas en lenguaje humano, aunque pueden estar dadas en arameo, en hebreo, no es que lo importante es el idioma, no, porque usted recibió la vida escuchando en español. ¿Qué escuchó? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jo Cristos, jo judíos, soter, en griego. ¿Entendió algo en griego? Ni griego. No se entiende. Pero en español se entiende. ¿Y sabe qué pasa cuando recibimos eso? Que viene la vida. Y viene la luz. Y viene la salvación. Y viene el cambio en la existencia. En Él hay vida, dice ahí. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni a mis labios, en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Cuando está hablando de la herencia, está hablando de la vida eterna.
Cuando está hablando de la copa, está hablando de la existencia aquí y ahora. En la canción que canta el grupo Alabanza Hermosa dice: mi copa siempre llena está. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La palabra copa o vaso quiere decir su existencia. Y entiende que si usted no está permitiendo que en su copa esté rebosando la vida, hay un problema que el enemigo le ha hecho. Hay un hueco que le hizo el enemigo a su copa y por ese hueco se le está yendo la vida. Por ese hueco se le está yendo el gozo, por ese hueco se le está yendo la felicidad. Él sabe que él le dice a usted: Marta, maldiga a Dios y muérase. Marta va a decir: viejo, me muero, pero no lo maldigo. Entonces, ¿qué hace? Le enferma al perro, le hace pelear con la hija, le obstaculiza con la nieta, obra sobre su esposo para que pelee. Y entonces le hace el hueco para que por ahí se escape ¿qué? La vida. Y el instrumento de justicia se empieza a convertir en un instrumento de ¿qué? De muerte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ay, Señor, sánanos. ¿Sánanos qué? El alma. ¿Se da cuenta por qué se necesita la sanidad del alma? Sánanos el alma es para que no se nos escape la vida. Sánanos el alma es para que este cuerpo sirva para el propósito eterno tuyo, que nada nos distraiga. No, es que yo no puedo perdonar a mi hermano porque cuando pequeñito me robó el miniciquiz, viejo, por ese hueco se le está yendo la vida. Y Satanás está enseñoreando de usted. ¿Qué tiene que hacer? Tapa el hueco. ¿Sabes qué, hermano? No importa el miniciquiz, te perdono. No me importa lo que haya pasado. ¿Sabes qué? Dios usará todo eso para bien. En las consejerías cada vez me doy cuenta, por favor cuiden a sus hijos, 70% de la gente ha sido abusada cuando chiquita, más o menos en proporción de mis consejerías. Y eso les hace un hueco donde Satanás se aprovecha para robarles por ahí ¿qué? La vida. Pero tonto usted si no perdona. Tonto usted si permite que ese instrumento, ¿sí? Como cuando usted está herido, ¿qué le dice el médico? Ay, deje de fregarse la herida, viejo, cúrasela, sane. Deje que sane. Entréguelo al Señor. Esa situación ha permitido que yo esté hoy a tus pies. ¿Sabes qué? Eso es lo más importante. Gracias por esa situación. Gracias por esa persona. La bendigo, le doy gracias. Porque esa situación sirvió para que yo esté hoy aquí delante de ti. Es más, ¿sabes qué? Por esa situación, conviérteme en un instrumento de sanidad para los que han sufrido el mismo mal. Ahora su tribulación sirve como bendición y no como maldición. Y el plan que Satanás tenía planeado para dañarle su vida, Dios lo usa para restaurar la vida de muchos. Como dijo José: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios usó ese mal para convertirlo en bien para ustedes. ¿Se da cuenta cómo obra Dios? Que Él convierte los desiertos en ¿qué? En manantiales de agua. No importa la situación de nuestra vida. Dios la va a usar. ¿Para qué? Para bendición. Si usted deja ser sanado. Si usted permite que el Espíritu Santo venga y restaure. Mire conmigo Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó, acuérdense que es la palabra resurrección, eso, levantar. Dice aquí: y el espíritu que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, resucitará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No solamente es la resurrección del espíritu, es la resurrección de todo su ser. Permita que el Señor resucite su alma. Permita que el Señor resucite su cuerpo, su existencia, y que esa resurrección sea para vida. Sí, yo sé, ya recibió la salvación, ahora recibe la vida eterna. Porque Él es la resurrección y ¿qué? Es más que la muerte. Vencer la muerte eterna, es más. Es ahora, es aquí, es desde ya. Permita que el Espíritu sane. Déjele tomar el Señor. ¿O quiere permanecer bajo la amargura de Satanás? ¿Se da cuenta de esa tontería y se da cuenta cómo es ese malvado?
que utiliza el mal que nos hizo para esclavizarnos. Y nosotros tontos que nos dejamos esclavizar. En lugar de decir, ¿sabes qué, Señor? Ay, ahora lo entiendo todo, gracias. Gracias. Inclusive eso que Él hizo para dañarme, tú lo puedes usar para el bien. No solamente mío, de muchos. Úsame. Y entonces el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Él cambiará nuestro lamento en baile. Él quitará nuestro luto y las cenizas y nos pondrá en su lugar manto de gozo, un espíritu lleno de vida. Y seremos corona suya. Aquí en Juan, ellas se están lamentando que Jesús no llegó. Señor, si hubieras llegado antes. Señor, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Señor, la muerte está establecida. La caída del mundo se estableció por el pecado del hombre. Estamos en un mundo caído, pero Él vino a deshacer las obras. ¿Por qué no permite usted que deshaga las obras del diablo? ¿Por qué no permite que eso que fue un instrumento de iniquidad se convierta ahora en un instrumento de vida? ¿Por qué no deja que el Señor transforme? ¿No es mayor su gloria? ¿No es mayor su gloria? ¿No es mayor su... Usted ha visto cómo los malvados después de recibir la vida se paran y dan testimonio y dicen, mire, yo era un asesino, corrupto, drogadicto, narcotraficante, malvado, asesino, pero Dios me cambió. ¿Y todo el mundo qué dice? ¡Gloria a Dios! ¿Cómo es posible que que antes perseguía a la iglesia y asesinaba a los hermanos, ahora es Pablo? ¿Y sabe cómo lo usa? Con mayor poder. Y como Él sabe de dónde viene, Él permite ahora que su vida sea usada con mayor potencia. El otro no, vea, no, yo siempre fui bueno y pues gloria a Dios. No, bueno, sí, gloria a Dios, pero no, este era el corrupto malvado, pero ahora mire, gloria a Dios. ¿Dónde hay mayor gloria? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y donde hay oscuridad, la luz brilla con más fuerza. Si hubieras estado aquí, no se preocupe, Dios no se equivocó, Dios no se distrajo. El que está distraído es usted, que no está permitiendo que esa vida, con todas las circunstancias, ahora sea usada como un instrumento de gloria, mayor gloria, mayor gloria. Jesús le dice ahí en el versículo, Jesús le dijo, versículo 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y está hablando de la resurrección de la carne o en la resurrección física. Pero él dice, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está hablando de la vida física o espiritual. Espiritual. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué? No morirá eternamente. ¿Está hablando de la vida física o espiritual? Física. Ahí están las dos. Ahí están las dos. El que cree en mí, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ay Señor, ya, no más. No vamos a jugarle más al diablo. No vamos a permitir que Él se enseñoree. Tú ya nos diste la salvación, ahora danos la vida. Y todo hueco, toda fisura, toda herida, toda circunstancia del pasado que haya dañado, ahora, Señor, te la entrego. Sánala y úsala como un instrumento de vida. Tú cambias, Señor, nuestro lamento en baile. Tú cambias las tragedias en instrumentos para mostrar que tu gloria, y aquí estamos nosotros. Somos vasos de barros heridos, majados, resquebrajados. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a llevar tu gloria a las naciones. Y no vamos a dejar que el enemigo más nos permita que se escapen. No, ahora se derramarán por encima
Mi copa va a estar rebosando. No más huecos, no más heridas, no más. Señor, tú viniste a deshacer las obras del diablo. Y si venciste la muerte física, ¿cómo no nos darás juntamente con tu Hijo qué? Todas las cosas. Restaura mi copa, restaura mi vaso. Hazlo de nuevo. Repárame, Señor. Sáname, Señor, sáname. No le voy a hacer más caso al enemigo. No voy a escuchar más sus mentiras. No voy a dejar que él use eso como excusa para dañarme. Tras de que me dañó, me quiere dañar la vida. No más. Al contrario, que sea instrumento de salvación. Ahora mismo reciba la libertad en el nombre de Jesús. Ahora mismo reciba la libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdonamos a los que nos dañaron, perdonamos a los que nos hirieron, perdonamos a los que trataron de ser instrumentos de iniquidad. Ahora mismo, Espíritu Santo, ven, Señor, sana ahora, sana, Jesús, sana. Todo espíritu inmundo que haya aprovechado esta situación para dañarnos, ahora se va en el nombre de Jesús. Ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Mentiroso, maldito, perdido, no tiene lugar en nosotros. Somos de Cristo, somos del Señor. Todo instrumento de iniquidad ahora cae por tierra. Es en el nombre de Jesús. Es el poder de la sangre de Jesús. Es el poder del Espíritu del Señor. Reciba la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús.